la unidad temática número 6. La unidad temática número 6 consiste en fuentes reguladas electrónicamente y vamos a ir hablando de las distintas etapas que conforman una fuente de alimentación, sobre todo de características lineales en un principio, y después la vamos a ver con características conmutadas. O sea, en este caso, la fuente de alimentación, una de las etapas principales es la transformación de la energía, en este caso del nivel de la energía de procedencia, que es la línea de corriente alterna a través de un transformador que podrá tener características de distintas potencias, fundamentalmente varios devanados o un devanado con características particulares, y fundamentalmente un elemento que transforma niveles de energía, que podrá ser o reductor o de amplificación en cuanto a la tensión de salida de esta etapa transformadora. Y una de las características que tiene el transformador es la aislación entre la fuente primaria y la fuente secundaria. La etapa siguiente a la fuente de alimentación siempre es la rectificación, de forma de obtener niveles de continua en forma pulsante, sea de procedencia de un rectificador de media onda o bien de un rectificador de onda completa. En ese rectificador de onda completa, acá mediremos si aplicamos una carga, una tensión promedio sobre esta carga, que variará según el tipo de rectificación. ¿Cuánto es la tensión promedio que circula por una carga en una rectificación de onda completa? ¿Cuál es la tensión que se desarrolla promedio en una rectificación de onda completa sobre una carga? Para recordar. ¿Se acuerdan? ¿No era 2, 2 sobre pi 2, por el valor 2, pico? 2 es de cresta sobre Dimensional. pi. 2 es de cresta sobre pi. O sea, E de cresta sobre pi es lo que yo almacenaría en energía, por ejemplo, el pico de energía entre 0 y pi, para una rectificación de media onda, y el doble, por supuesto, para una rectificación de onda completa. A continuación, la etapa siguiente en una fuente lineal es la etapa de filtrado. Ese filtrado tiene, digamos, un filtro de entrada por capacitor, por inductor, o directamente en forma compartida, capacitor e inductor, o inductor capacitor, o hacer una serie de esas etapas. Entonces, la idea de instalar un capacitor de filtro, es que el capacitor se carga al valor de cresta, y en los momentos de que cae la tensión pulsante, el capacitor se descarga y nuevamente se carga al valor de pico, y aparece un nivel de continua con unas ciertas fluctuaciones en su salida. Es importante, digamos, tener en cuenta que los valores de capacidad que tienen las redes de filtro son importantes, pero hay que tener cuidado con la destrucción que ocurre cuando uno incorpora valores cada vez mayores de filtro, pensando de que la componente alterna que pueda tener la salida tiende a minimizarse. Entonces, lo primero que hace, uno eleva el valor de la capacidad, y mientras mayor es el valor de la capacidad, el impulso que reciben los diodos rectificadores son funciones directas del valor de la capacidad. Mientras más alto, más impulsivo es el pico, y hay un momento que, por querer mejorar algo, que es que la componente de alterna presente en la salida de continua sea lo mínimo posible,
por querer mejorar eso, a veces rompemos los diodos rectificadores, ¿no es cierto? Porque el pico de corriente se va fuera de los límites de control y se rompe. Entonces, cuando incorporamos las etapas de regulación, esa situación ya mejora porque los reguladores tienden a mejorar notablemente las características de entrada. No importa que la salida de alterna, mejor dicho, la salida rectificada o la salida de filtro no sea tan pura como uno quisiera, lo que hace el regulador, por más que varíe la entrada notablemente, la salida tiende a no percibir esas variaciones. Por eso la mayoría de los reguladores, la mayoría, sea de la naturaleza que fuese, siempre de características lineales, una de las características principales es el alto rechazo o la alta relación de rechazo al ripple que tiene. Quiere decir que por más que varíe la señal sobre la capacidad correspondiente por tener un valor bajo, a la salida del regulador, nosotros no notamos esos cambios. Por otro lado, podemos decir que los reguladores lo podemos categorizar en reguladores lineales y en reguladores conmutados o de conmutación. Esto es un comentario, pero todo lo que sea conmutación lo vamos a trabajar en un ítem totalmente separado de de todo esto previo que vamos a ver. Quiere decir que una fuente de alimentación básica y fundamental tiene una etapa de transformación, una etapa de rectificación, tiene una etapa de filtrado de alguna naturaleza y tiene una etapa de regulación correspondiente para obtener un nivel de continua, tratando de que ese nivel de continua sea lo más puro o perfecto que se pueda, independiente de las condiciones de filtrado. Es decir, cuando yo no tenía la etapa reguladora, la etapa de filtro era fundamental. Entonces yo tenía que asegurar que las componentes alternas sean lo más bajo posible, hacer que el ripple sea lo más bajo posible, y ahora, cuando se incorpora la regulación, ya esa situación no es tan así. Si antes yo tenía capacidades de 4.700 micros, por decir un valor, para obtener un filtrado satisfactorio sobre una fuente de transformador, rectificación y filtro, ahora con que pongamos 1.000 microfaradios para algún regulador en particular o menos, es suficiente. No es importante que tenga un contenido alterno ese nivel de continua, puesto que el regulador tiene una alta tasa de rechazo al ripple. Y estamos hablando de una tasa del 80-90% en decibeles, 80-90 decibeles, que es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, no nos preocupa realmente la información que hay a la salida del filtro, puesto que el regulador rechaza todo tipo de perturbación. Esto en cuanto a la primera transparencia. A continuación vamos a ver los reguladores lineales. Vamos a hablar de reguladores lineales. Independiente del tipo de regulador que nosotros estemos utilizando, nosotros en tercer año empezamos a hablar sobre algunos conceptos que denominamos factores de estabilización. Entonces, el regulador puede ser un regulador con diodos Zener, con diodos de avalancha o diodos de referencia de tensión en general, con transistores, con etapas Darlington, con con diodos de referencia y estos transistores en particular. Pueden contener amplificadores operacionales.
O sea, no importa la naturaleza de la regulación, lo que sí es importante que todos presentan unos factores de estabilización que son propios. Entonces, ¿cuáles serían esos factores de estabilización? En primer lugar, a mí me tiene que interesar que la salida que permanezca lo más constante posible cuando la entrada tiene variaciones de nivel. Tiene que ser lo más constante posible la salida cuando la carga varía de un nivel a otro nivel dentro del rango de regulación. Y por otro lado, nos tiene que interesar que la variación de temperatura del medio ambiente no modifique las condiciones del dispositivo o dispositivo asociado y haga que la salida se modifique sustancialmente. Lo ideal sería que esos factores de estabilización sean, cada uno de ellos, sean ceros. Si no hay, si los factores de estabilización son ceros, significa que la variación total, debido a esas variaciones conjuntas, no arroja resultados de modificación. Lo real es que existen y depende de la naturaleza del diseño de las fuentes o de los reguladores. Entonces, cuando hablamos de los factores de estabilización, en dispositivo habíamos visto que se llamaba a la regulación de línea, lo llamábamos S de corta, que era el factor de estabilización de tensión. La regulación de línea habla de cómo se comporta la salida frente a variaciones de la tensión de entrada. El R0 lo llamamos a la regulación de carga, es decir, si yo tengo la carga en circuito abierto o lo tengo a máxima potencia en la etapa de salida, la variación de la tensión de salida frente a estos casos debería ser mínima. Hablamos del coeficiente de temperatura, en esa época lo llamamos S de corta, era el factor de estabilización con respecto a la temperatura, ST. Y por último, la estabilidad a largo plazo, es decir, cómo se comporta el dispositivo arrojando ese resultado en el dominio del tiempo. Generalmente hay un parámetro que mide la estabilidad a largo plazo y es la que se expresa en partes por millón por cada 1000 horas de funcionamiento. Entonces el fabricante la estabilidad a largo plazo la especifica de esa manera. Y vamos a ir hablando de algunos de ellos, como para recordar. Entonces, cuando hablamos de regulación de línea, o hablamos de el S de corta, que es el factor de estabilización de tensión, podemos decir que lo podemos representar como una variación de la tensión de salida con respecto a una variación de la tensión de entrada. Y la podremos expresar en microvoltios por voltio o en milivoltios por voltio, dependiendo del diseño que nosotros hagamos sobre el regulador o la característica que tiene el regulador para arrojar este resultado. También esa regulación de línea la podemos expresar en porcentaje con respecto a la variación. Es decir, podemos presentar cuánto varía la salida con respecto a la salida misma, dividido la variación de la tensión de entrada por 100. Quiere decir que la podemos representar en un % por voltio. Por cada voltio de variación de entrada, la salida varía tal porcentaje. Esa sería una forma de presentar ese parámetro. Con respecto a la regulación de carga, hacemos exactamente lo mismo y la variable es la corriente que circula por una carga. Es decir, cómo varía la tensión de salida cuando yo varío la corriente que circula por una carga. ¿Por qué? Porque varío la resistencia asociada a la carga. Si tiene una alta carga, hay una pequeña corriente que circula y yo tengo una variación de tensión de salida. Si la carga es mucho menor en valor,
hay una mayor circulación de corriente y puede haber una variación de tensión de salida. Y hacemos lo propio, la representamos en milivoltios con respecto a miliamper, o milivoltios con respecto a amper, o microvoltios con respecto a amper, según el tipo de regulador o el tipo de diseño que nosotros ejerzamos para que eso ocurra. Y si la expresamos en forma porcentual, la variación de la tensión de salida con respecto a la salida misma, con respecto a la variación de corriente por 100, nos da el porcentaje por cada miliamper de variación de corriente de carga, o el porcentaje por cada valor en amper de la corriente sobre la carga. Dependerá de la naturaleza. O sea, si yo tengo una fuente regulada, donde yo puedo variar la salida entre 0 y 50 amperes, por decir un número, evidentemente yo lo puedo expresar tranquilamente en un por ciento o en un porcentaje de la variación de salida con respecto a cada amper que circula por la carga correspondiente. Regulación de carga. Lo podemos ver también según el fabricante como R0 o regulación de carga. Esto es regulación de carga, no regulación de línea. Esto es regulación de carga. Es el mismo parámetro, nada más que expresado en porcentaje. Esto que dice acá es carga. El otro punto es cómo actúa la salida en función térmica. Cuando el ambiente varía, ¿qué pasa con las variaciones? Entonces, la variación de la tensión de salida con respecto a una variación de temperatura, expresada en microvoltios por grado centígrado o en milivoltios por grado centígrado, según corresponda, en un porcentual que toma la variación con respecto a la salida propiamente dicha y con respecto a la temperatura por 100, y el otro es en partes por millón, o sea, es la misma variación con respecto a la salida, con respecto a la temperatura y por 10 a la sexta. Es decir, si yo tengo por ejemplo, un cristal oscilador cuya respuesta dice que es una parte por millón, significa que en un cristal que oscila a 1 megahertz, la posibilidad de error sería 1 hertz por cada megahertz de variación. Y eso lo podríamos expresar también en el tiempo, que realmente se expresa en horas. ¿Se entendió esto? ¿Está claro? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ah? Bien. A ver, me parece que hay otras personas. A ver, vamos a aprovechar. Agustín Gómez, presente. Veladeli, Barrio Nuevo, Escobar. Escobar, presente. González Manuel estaba. Bustos, presente. Benedetti estaba presente. Olarte. Olarte, acá está. Benedetti, Olarte. A ver, ya que estoy. Yo entré tarde, profe. Sí, querido. Ya Cruz está, Kevin, Delgado. Delgado Kevin. Romero, sí, ya está. Campos está. Delgadillo está. A ver. Mirá, Batkov. Mirá. Batkov. Cusa estaba. Dufo.
Pablo Gómez estaba, Molins estaba, Magiu, Apa Valentín, Buenas noches, profe. Abdala. Abdala González. Perfecto. Buenísimo. Bueno, continuamos con lo que estábamos comentando con respecto a la estabilidad a largo plazo. Es una medida de la capacidad del dispositivo de referencia de tensión para mantener esa tensión de salida durante tiempos largos. Generalmente se expresa en partes por millón por cada 1000 horas. Entonces, se registra inicialmente la variación cerca de las 200 horas, porque esa variación puede subir o puede bajar de acuerdo a la naturaleza, y a partir de ahí, de las 200 horas, permanece con alguna estabilidad, ¿sí?, alrededor de una variación muy pequeña, y se puede decir que en las 1000 horas está estabilizada, y se puede decir exactamente que la estabilidad se puede medir en ese periodo de tiempo. El concepto de estabilidad a largo plazo es equívoco a veces, aunque como se ha indicado previamente, los fabricantes lo describen partes por millón por cada 1000 horas. Este parámetro no puede extrapolarse para tiempos muy largos, sino que en estos casos debe utilizarse algún parámetro de desviación absoluta independiente del tiempo. A ver, acá me parece, si no me equivoco, dice, si un dispositivo se especifica, por ejemplo, que una desviación a largo plazo es de 70 partes por millón cada 1000 horas, no es razonable que se pueda extrapolar que en un año el cambio sea de 613. O sea, en un año ustedes tienen 12 meses donde cada mes tiene 30 días y esos días los llevan a horas, le da ese resultado, extrapolándolo le da 613 partes por millón. Sino que la práctica muestra que a muy largo plazo la desviación se sature, valor correspondiente, por ejemplo, a 2000 horas, y lo razonable es suponer que la desviación en un año es solo menor que 140 partes por millón. O sea, si ustedes eso lo extrapolan, tiene un resultado aparente. Y si lo llevan, por ejemplo, al doble, pueden asegurar de alguna manera que esa variación en el tiempo puede mantenerse aproximadamente constante. Y aquí hay un ejemplo muy simple. Hay un ejemplo donde F0 es el factor de estabilización SD, que es la regulación de línea, te da un valor de regulación de línea de 0,01% por voltio. La tensión de referencia es 10 voltios. Entonces, si yo saco de la ecuación la variación de tensión de salida, es la tensión nominal por el factor correspondiente dividido 100 por la variación de la tensión de entrada. Si la variación de la tensión de entrada, no me acuerdo, es de 15 a 35 voltios, o sea, 20 voltios de variación, si yo reemplazo los coeficientes y los valores, me da que la regulación de línea es del orden de 2 milivoltios. Si yo varío la resistencia de carga de 500 ohmios a 2500, si yo despejo la variación de la corriente de salida, la variación de corriente es 16 miliamperes. Y el R0 o el factor de carga o la regulación de carga, si despejo, me queda aproximadamente de 3,2 milivoltios. Acá B0 vale 10 voltios, el R0 es 0,02%, por 16 miliamperes me queda 3,2 milivoltios. Y el dispositivo, por ejemplo, el K sub T es equivalente al S sub T y es equivalente al T sub C, que es el coeficiente térmico. En este caso te da 1 parte por millón por grado. Entonces, la variación de temperatura, no me acuerdo, 50 grados de variación. A ver dónde lo dice.
Sí, son 50 grados. Acá está. Te queda una variación de 0,5 milivoltios. Quiere decir que la variación, lo ideal sería que la regulación de línea, lo ideal, 0. La regulación de carga, ideal, 0. La regulación térmica, ideal, 0. Si no hay factores de estabilización, no hay variación. Quiere decir que yo voy a tener a la salida los 10 voltios clavados. Pero como hay variaciones debido a esos factores, la variación de la salida va a ser, en este caso, 5,7 milivoltios. Por lo tanto, la salida puede variar 10 más 5,7 milivoltios, 10 voltios más 5,7 milivoltios. Ese sería los factores asociados a las fuentes reguladas o a los reguladores en particular. Yo el regulador lo puedo usar en modo continuo o en modo conmutado. Y los reguladores yo lo puedo usar en serie o en paralelo, o en serie o en derivación, que es exactamente lo mismo. Cualquiera de esas modalidades de implementación, yo puedo trabajar cualquier regulador y por lo tanto implementarlo a una fuente de alimentación. Entonces, reguladores que trabajen en modo continuo o reguladores conmutados. Los reguladores continuos generalmente son fuentes lineales y los paralelos, y los dispositivos que en vez de ser fuentes lineales son de conmutación. Quiere decir que el elemento regulador que yo disponga, en vez de trabajar en todo momento, va a actuar en función de algún parámetro, generalmente variaciones de carga. Entonces, si yo tengo más demanda de la carga, voy a tener más tiempo actuado el elemento regulador, y si tengo menos actividad de carga sobre algo en particular, voy a tener menos tiempo funcionando el dispositivo regulador. Es decir, que si yo estuviera, por ejemplo, operando un transmisor que tiene dos modos, de transmitir y de recibir, en el modo transmisión el consumo de la fuente es mucho mayor, entonces el elemento regulador yo lo voy a tener trabajando más tiempo para poder entregar esa potencia a la carga. Y si lo estoy operando en el modo receptor, ¿sí? El consumo de potencia requerido va a ser mucho menor y el tiempo que va a estar actuado el elemento regulador va a ser mucho menor aún. Quiere decir que trabaja a oferta y demanda, y eso hace que los tiempos en que está actuado el dispositivo sea totalmente diferente. Y por lo tanto, los rendimientos de las fuentes de conmutación son mucho mayores que las fuentes lineales, por eso se llaman fuentes no disipativas. Mientras que las lineales, al estar sometidas siempre al regulador trabajando en forma permanente, la disipación de potencia es permanente y el rendimiento es mucho menor. El rendimiento de las fuentes lineales es mucho menor que las conmutadas. ¿Cómo podemos poner estos reguladores? Y bueno, lo podemos poner en serie con el camino directo o en derivación con la carga. Son las formas posibles que tienen los reguladores en general. Los reguladores, por ejemplo, que operan en serie, es decir, la fuente primaria, que es la fuente no regulada, disponen de un regulador que es un transistor lineal y en serie con la carga asociado. Quiere decir que siempre que nosotros tengamos un regulador serie implementado de cualquier forma, con diodo de referencia de tensión, con diodo de referencia de tensión y un transistor de paso o un transistor Darlington, o una configuración Cyclai, por ejemplo, de transistores, o algún caso en particular, siempre en serie con la carga, en un sistema realimentado, siempre vamos a tener el elemento de control en serie
entre la entrada y la salida, el elemento de muestra, que la toma desde la salida, la referencia de tensión, que la toma desde la entrada, y por supuesto la red de muestreo actúa sobre un detector de error. Ese detector de error compara la señal de muestra con la señal procedente de una referencia y actúa sobre el elemento de control. Este elemento de control podrá ser algún transistor bipolar, podrá ser una configuración Darlington, podrá ser un FET, podrá ser un MOSFET, podrá ser algún dispositivo, pero conectado siempre en serie con estas características. Quiere decir que el elemento de control, que es el regulador, va a actuar entre la salida y la entrada, regulando justamente las diferencias. Si yo quiero estabilizar la salida, si la entrada varía, por supuesto la variación de carga se aparecerá sobre el dispositivo, que en este caso es el elemento de control, o si varía la carga, por supuesto el elemento de control va a proceder para que la tensión sea lo más estable posible. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Se entiende? ¿Chicos? ¿Está claro? Sí, profe, Profe, se se entiende. entiende. ¿Sí? Bien. Quiere decir que en todo momento, como el dispositivo está activo, por eso está en serie con la potencia de disipación máxima, será la diferencia de las tensiones entre la entrada y la salida por la máxima corriente que circule. Quiere decir que en todo momento este dispositivo está caliente, está caliente, realmente en todo momento actúa como si tuviera un transistor en clase A. En todo momento está controlando más corriente o menos corriente o diferencias de tensión por corrientes mínimas o corrientes máximas, en todo momento disipa potencia. ¿Cuál es la máxima potencia que disipa? Y por supuesto, la diferencia de las tensiones de entrada y salida, y por otro lado, la máxima corriente que puede circular por el dispositivo, siempre como un circuito serie. Una manera de mejorar la característica que tienen estos reguladores, o sea, si yo quiero manejar más potencia sobre una carga, evidentemente tengo que actuar sobre un dispositivo realimentado. ¿Cómo actuamos sobre un dispositivo realimentado? Y bueno, a través de una muestra de la tensión de salida, incorporamos en un detector de error, en el cual comparamos la salida de muestra con una referencia, en este caso un diodo de referencia de tensión, y la salida actúa directamente sobre la base de un transistor, que podrá ser un transistor simple o un array de transistores, o un Darlington, o lo que corresponda, para tratar de mantener la salida lo más constante posible. La red de muestreo, ¿sí?, de tensión, donde acá se visualiza la red beta, R3 sobre R2 más R3. Esa red beta multiplicada por la tensión de salida es la que aplicamos al terminal negativo y la comparamos con la referencia. Si por alguna causa baja la tensión, este punto baja y la diferencia aumenta la tensión de base y nuevamente tiende a estabilizar la tensión. Y si sube la tensión de salida, sube este punto, sube la tensión en el terminal negativo, la diferencia es menor, reduce la tensión de base y reduce la tensión de salida. O sea, en todo momento está controlando el detector de error con respecto a la realimentación propiamente dicha, la salida que tiene que tener la base para que la salida permanezca lo más constante posible. ¿Se entiende lo que estamos planteando? Siempre en el lazo de realimentación. En ese circuito,
en ese circuito que tenemos ahí, la tensión de salida no es ni más ni menos que la ganancia de tensión por la diferencia entre la tensión de referencia y beta veces la tensión de salida. O sea, lo que sale prácticamente menos 0,7 como tensión de salida es la ganancia de tensión por la tensión de referencia menos beta veces la tensión de salida. Quiere decir que si yo ahora multiplico ambos miembros por la tensión de salida, me queda la ganancia de tensión por la tensión de referencia menos beta veces la ganancia de tensión por la tensión de salida. Si agrupo tensión de salida en un miembro y en otro, me queda factor de 1 más beta por la ganancia de tensión, igual a la ganancia de tensión por la tensión de referencia. Quiere decir que la tensión de salida, si despejo tensión de salida acá, me queda la ganancia de tensión por la tensión de referencia sobre la desensibilidad. Quiere decir que si saco denominador común beta veces A sub B, me queda en el denominador factor de 1 más 1 sobre beta A sub B. Quiere decir que puedo reducir A sub B y A sub B y me queda tensión de referencia sobre beta y sobre 1 más 1 sobre beta A sub B. Pero como beta, en este caso, a ver, no sé, en este caso sería R3 sobre R2 más R3. Bueno, no tuve en cuenta eso. No importa, pero es exactamente lo mismo. Entonces, la tensión de salida depende de esta relación y de esta relación. Como la ganancia de tensión siempre es mayor que 1, estamos hablando de la ganancia de lazo abierto, el denominador prácticamente es muy grande, por lo tanto esta relación 1 sobre algo muy grande es prácticamente 0, y me queda que la tensión de salida es la referencia, factor de la ganancia de lazo cerrado, que es 1 más R2 sobre R1. Esta sería la ganancia de lazo cerrado por la tensión de referencia. Si yo varío la tensión de referencia, varía la tensión de salida, y si hago algún elemento de esto variable para una tensión de referencia fija, puedo tener salidas variables. Entonces, este tipo de configuración es muy usada debido a la estabilidad que tiene. O sea, siempre, bueno, para el caso particular que estamos planteando es R2 sobre R3, ¿no? Aproximadamente la referencia, factor de 1 más R2 sobre R3. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Si lo planteamos, ¿qué pasa si, por ejemplo, se modifica la tensión de entrada, se reduce la tensión de entrada o se reduce la resistencia de carga? Esas dos condiciones, se modifica la tensión de salida. Si se modifica la tensión de salida, el dispositivo automáticamente incorpora una tensión de base o más alta o más baja para hacer que la tensión de salida siempre tienda a estar lo más constante posible. En este caso es un efecto de reducción de la tensión de entrada o un efecto de reducción del valor de la resistencia de carga, es decir, aumento de la corriente. Entonces, al reducirse la entrada, la diferencia de tensión es menor, quiere decir que este punto baja y yo tengo que B sub B aumenta para aumentar la salida. Y en el caso de un incremento, es mayor la diferencia, por lo tanto, este punto se modifica, B sub B se modifica para que tienda a reducirse la salida. Siempre para tensión de entrada o RL, en este caso que se incrementa, y en el caso anterior,
tensión de entrada ORL que se reduce. Y ahí se ve las indicaciones que están en una escala, cómo se reduce del valor máximo para tratar de mantener la salida constante. Y se incrementa la tensión de entrada, se incrementa la resistencia, por lo tanto se reduce la corriente, y este punto tiende a estabilizarse de acuerdo a este circuito de comparación de error que tenemos disponible, procedente de una realimentación, que toma la muestra y la compara con una referencia. ¿Se entiende eso gráficamente, chicos? Sí, profe. Sí, profe, se ve bien. Se ve bien. Todos estos dispositivos dispuestos para tratar de estabilizar, porque presentan lazo de realimentación, tienen que tener protecciones. Las protecciones que se generan sobre los mismos circuitos, bueno, en este caso es una limitación de corriente, un circuito limitador de corriente contra sobrecargas o cortocircuitos. Esta configuración es muy usada para limitar la salida a la corriente máxima que circula. Esta configuración presenta una resistencia que se adopta como sensor, una resistencia determinada, donde la corriente de salida es la que yo quiero limitar, la corriente que circula por este dispositivo es la que yo quiero limitar, de forma tal de que cuando circule esa corriente multiplicada por la resistencia me da esta tensión, y cuando esa tensión sea 0,7 voltios, este dispositivo entra en actividad, lo cual va a hacer que drene corriente del amplificador operacional por el dispositivo en conmutación y le saque corriente a la base del transistor que estaba activo, reduciendo la corriente de salida y llevándola prácticamente a un nivel de cortocircuito. Quiere decir que la máxima corriente que yo puedo manejar serían los 0,7 voltios sobre, en este caso, la R4. Quiere decir que si yo quiero limitar a 1 ampere, a 2, a 5, a 8, bastará con dimensionar el valor de R4 y por ende la potencia de disipación de la resistencia correspondiente. Y si esto yo lo miro gráficamente, la salida se mantendrá constante, ¿sí?, en función de la corriente, y cuando llegue esta corriente, la salida tiende aproximadamente a 0. Entonces yo limito la corriente a la sobrecarga, y el transistor solamente va a sufrir el embate de la máxima corriente que puede circular como condición de cortocircuito, ¿sí? La IL máxima o la I sub 0 máxima que circula por acá, va a ser la máxima corriente que va a circular por el dispositivo. Entonces, yo puedo de alguna manera proteger el dispositivo que está en serie. ¿Cómo se preserva? Con el limitador de corriente. Cuando entra en conducción el transistor, porque el producto de la corriente por esta resistencia hace que acá caigan 0,7 voltios, entra en conducción y deriva corriente por este transistor, sacándole excitación al transistor en serie y haciendo que la salida se reduzca prácticamente a 0 voltios. ¿Se entendió? ¿Chicos? Sí, profe, sí se entendió. ¿Sí? Esta configuración de cortocircuito o sobrecarga se llama crossover. Crossover. Son las configuraciones básicas de limitación de máxima corriente. Si yo limito el dispositivo a la máxima corriente, yo sé que cuando circula la máxima corriente la tensión de salida es 0 y el dispositivo está
tratando de limitar toda la potencia correspondiente, sin que se destruya. Este es un regulador con limitación de corriente automática. Esta disposición es un poquito más, es decir, la máxima corriente la voy a limitar, pero en un cortocircuito de salida, la corriente de cortocircuito se va a hacer menor que la máxima que puede circular, cosa que realmente hace que se preserve la vida útil de los transistores de potencia. ¿Se entendió lo que dije? Este tipo de circuito que se llama de limitación de corriente automática, se llaman también de corriente reentrante o corriente de repliegue o circuitos de fallback. Son circuitos que tienen características de reentrar la corriente. Mientras mayor es la corriente, más se reentra más allá del límite de la corriente máxima. ¿Qué características tiene? En este caso, el circuito tiene la misma configuración, con la diferencia de que la tensión base emisor es la caída de tensión en la resistencia 5 más la tensión base emisor. Entonces, la tensión que va a actuar sobre el transistor para que entre en conducción es diferente ahora. Entonces, esta tensión que yo tengo acá, esta tensión la voy a llamar B' de salida, que a diferencia de la tensión de salida, la diferencia es que la tensión de salida es la B' de salida más la caída de tensión en R4. Esa va a ser la tensión de salida. Y la tensión de salida en R4 es la tensión en R5 más la tensión base emisor del transistor. Entonces por acá va a circular la corriente de carga. ¿Se entiende la configuración que estamos planteando acá? Esta es una configuración de fallback. ¿Ven la diferencia? ¿Se puede ver? ¿La han visto en algún momento esta configuración? No, pues yo la primera vez que la veo. Sí, pero no en la facu. Bueno, No, yo tampoco. entonces, si quieren apuntar más allá del nombre que tiene, lo pueden encontrar en otros autores. Esto es una limitación de corriente automática. Así lo pueden encontrar. Lo pueden encontrar como circuitos de corriente reentrante o circuitos de corriente de repliegue o circuitos de fallback. Fallback. Para que se entienda. Vamos a ver en qué consiste todo esto. La tensión de salida prima, que es la que trabaja antes del limitador, es la tensión de salida más la IL por R4. ¿Está bien, no es cierto? La tensión en este punto, más esta caída de tensión me da la salida. Entonces la tensión de salida es esto menos esta caída, que es lo que estamos poniendo acá. Tensión de salida más IL R4. La tensión base 2, la tensión en la base 2, ¿cuánto vale? La tensión acá. Vale la B' de salida dividido R5 más R6 por R6. Estamos en la tensión base 2. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que Sí. ¿Se entiende? Tensión prima de salida por R6 sobre R5 más R6. La tensión de emisor y la tensión de salida, que es lo que estamos poniendo ahí. La tensión de emisor y la tensión de salida. Quiere decir que la tensión base emisor 2, fíjense, la tensión entre base y emisor 2
es la tensión de base 2 menos la tensión de emisor del 2. Por lo tanto, tensión base emisor es, tensión base 2 es todo esto que está acá. B' de salida por R6 sobre R5 más R6, menos la tensión de salida. ¿Hasta ahí? ¿Alguna dificultad? ¿Se entiende? Sí, profe. Reemplazamos la tensión prima de salida por su igual, que vale tensión de salida más IL por R4. Lo único que hemos hecho es reemplazar eso. Nos queda la expresión, la tensión base emisor 2. Si yo saco ahora denominador común, el R5 más R6 me va a quedar multiplicando la tensión base emisor del 2 y me va a quedar multiplicando la tensión de salida por R5 más R6, que es lo que hemos puesto acá. ¿Se entiende lo que hemos hecho? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora multiplicamos la tensión de salida e I sub L por R4, todo por R6, y la tensión de salida R5 más R6, y sacamos denominador común, tensión de salida. Entonces me queda tensión de salida R6 menos R5 menos R6, o sea, se suprime R6, El R6. y me queda la tensión de salida cambiado de signo por R5, más I sub L R4 R6. ¿Hasta ahí se entiende lo que hemos hecho? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Lo estamos sintetizando acá. IL por R4 por R6 menos la tensión de salida por R5. Ahora despejo la corriente, o sea, todo este módulo. IL, que es la corriente de carga, por R4 sobre R6, por R6. Lo despejo, me queda toda esta tensión, y esto lo paso para el otro lado, me queda más tensión de salida por R5. Despejo la corriente de carga y me quedan dos términos. La primera parte lo vamos a dividir por R4 sobre R6, y la segunda parte vamos a tener tensión de salida de R5 sobre R4 más R6. La máxima corriente que circula por la carga es la IL máxima, y la vamos a llamar, para que actúe el limitador, corriente de fallback a la corriente máxima que circula. Entonces, la corriente máxima que circula tiene toda esta característica. Para la IL máxima, que es la I de fallback, tiene toda esta característica, que está resaltada en rojo, ¿se entiende? Depende de la tensión base emisor del 2 por esta relación resistiva, y de la tensión de salida por esta relación resistiva. ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa en un cortocircuito? Fíjense acá, ¿qué pasa en un cortocircuito? La salida tiende a 0. Puse la salida a 0, ¿está bien? Por lo tanto, la corriente de cortocircuito se disminuye. Al ser todo este término 0, I de fallback se transforma en I de cortocircuito. Cortocircuité la salida, quiere decir que la I de cortocircuito es menor que la I de fallback. ¿Se entiende lo que digo? Acá, la I de cortocircuito ahora es, para tensión de salida 0, me queda esta relación. Y si yo ahora R5 más R6 lo divido por R6, me queda 1 más R5 sobre R6 y lo divido por R4. Quiere decir que la I de cortocircuito es mucho menor que la I de fallback, que es la máxima corriente que puede circular por el dispositivo. Entonces yo limito la corriente, como lo hacía en de corriente máxima, pero frente a un cortocircuito, la corriente de cortocircuito es menor que la máxima. ¿Y cuánto es aproximadamente? Y 1/3. Quiere decir que si la corriente de fallback es, por decir un número,
10 amperes, la corriente de cortocircuito, cuando yo cortocircuito la carga, es de 3,33 amperes. Es totalmente diferente. Entonces el transistor, frente a un cortocircuito, está mucho más aliviado que para un proceso de corriente máxima. No sé si entienden el concepto. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es lo siguiente, que si esta es la tensión de salida, voy a poner acá, a ver, lo voy a poner más grande, y voy a poner el puntero, a ver si puedo mostrarlo desde ahí. Fíjense, acá representamos la tensión de salida y en el otro eje la corriente de carga. La máxima corriente de carga es IL máximo. Cuando circula la máxima corriente por la carga, ahí actúa el dispositivo. A esta máxima corriente de carga la llamamos I de fallback. I de fallback. Quiere decir que si yo voy más allá de la corriente de fallback, por ejemplo, para llegar a un cortocircuito, la corriente, al aparecer la tensión máxima, la corriente es mucho menor que la corriente de fallback. Por lo tanto, en un cortocircuito, fíjate vos, la tensión empieza a minimizarse, por eso se llama de repliegue, hasta que en la corriente de cortocircuito, ¿sí?, o ISC de short circuit, aparece la tensión en cero, que es totalmente diferente al otro. El otro que tenía el crossover, la tensión de salida más o menos constante, y cuando llegaba a la máxima corriente aparecía la tensión en cero. Este soporta esa situación, y por otro lado, en un cortocircuito, la corriente de cortocircuito es mucho menor que la corriente de carga máxima. ¿Se entiende la diferencia que hay, chicos? ¿Se puede ver? Sí, Sí, profe. se entiende, profe. ¿Se entendió? Bien. Entonces, corriente reentrante, circuito de fallback, o de regulación automática, o de limitación automática. ¿Qué pasa ahora si en vez de ser un regulador serie, el regulador lo instalamos en paralelo con la carga? ¿Qué pasa si lo instalamos en paralelo con la carga? Y lo que va a pasar es que el regulador va a actuar como si fuera, independiente de qué tipo de regulador, pongamos, si es un regulador lineal, pero paralelo, que puede ser discreto o integrado o lo que fuese. Imagínense ustedes, por ejemplo, cuando colocamos un Zener o un diodo de referencia de tensión. ¿Cómo colocamos el diodo de referencia de tensión para que regule? Siempre en paralelo con la carga. ¿Cuál era la peor de las condiciones para que disipe potencia, la máxima potencia sobre el dispositivo regulador, en el caso de una referencia de tensión? Que no haya carga, es decir, que la carga sea infinita, que no haya carga, que sea un circuito abierto. Entonces, al no haber circulación de corriente por la carga, la máxima corriente circula por el regulador, que coincide con la corriente de entrada del dispositivo. Entonces, esa es la peor de las condiciones. Y cuando hay carga, parte de la corriente, cuando empieza a circular corriente por la carga, disminuye la corriente por el elemento regulador. ¿Por qué? Para que haya circulación de corriente. El problema es que este dispositivo también transpira en toda situación. Entonces, todo regulador paralelo está en paralelo con la carga, siempre está en paralelo con la carga. Y tiene una resistencia que en el caso de haber un cortocircuito en la salida,
toda la potencia aparece sobre esta resistencia. Y cuando no hay carga, toda la potencia aparece sobre el regulador en paralelo. O sea que siempre, tanto R1 como el regulador en paralelo están transpirando la camiseta. Entonces, esto funciona bien cuando las variaciones de corriente son bastante más pequeñas, es bastante más inestable el regulador serie. Tiene lo mismo que el otro, nada más que el regulador va a estar en paralelo con la carga, el circuito de muestreo va a estar también en paralelo y la muestra la va a tomar al detector de error y el detector de error va a comparar con la tensión de referencia. Y el detector de error va a actuar sobre el elemento de control. Entonces, la diferencia de tensiones acá en la resistencia R1 por la corriente del circuito, va a generar generalmente mucha potencia de disipación sobre ese elemento. Entonces, acá tengo esta ecuación muy simple, tengo la corriente de entrada sobre el resistor RS de limitación, la resistencia sobre el regulador y la corriente de salida. Cuando no hay corriente de salida, la I sub C es igual a I sub I. Entonces, este dispositivo presenta el inconveniente justamente debido a la alta potencia en el elemento de control en todo momento. Entonces, cuando acá no hay consumo, toda la potencia lo disipa el dispositivo de control. Y siempre es mucho más... siempre es conveniente trabajar con dispositivos serie cuando manejamos niveles de potencia sobre la carga importantes. Cuando trabajamos con niveles de potencia no tan significativos, podemos trabajar con reguladores en paralelo. Dice, los reguladores de tensión en derivación son convenientes para tener tensiones reducidas y corrientes poco variables. Es decir, cuando hay pocas variaciones en el circuito de carga, para que no se manifiesten sobre el elemento que está regulando en paralelo con la carga. O para aquellos casos en que el valor de la tensión de entrada está próximo al valor de la tensión de salida. Quiere decir que si yo tengo variaciones importantes entre la entrada y la salida, tanto R1 como el elemento de control van a sufrir variaciones de potencia. Dice, un dato importante a tener en cuenta para el diseño es la corriente mínima de operación del elemento de control que asegure su funcionamiento permanente. Lo mismo hacíamos con un regulador dispuesto como un regulador de referencia. El mínimo valor de corriente es el que aseguraba la referencia de tensión. Para yo asegurar la referencia de tensión necesito que circule como mínimo la IC mínima. Pero ¿qué pasa si hay variaciones de carga? Y bueno, la potencia de disipación va a ir aumentando notablemente. O sea, la peor de las condiciones es que el circuito opere en circuito abierto. Quiere decir que esto podría ser, por ejemplo, una configuración de un regulador a través del detector de error, la referencia, el muestreo de tensión y la acción de control sobre el elemento de control. El detector de error maneja la tensión de base del dispositivo. Pero ¿qué pasa? Colector emisor es prácticamente lo que aparece sobre la carga. Entonces, a tener en cuenta. Y acá lo mismo, pero ocurre lo siguiente. Si se reduce la tensión de entrada o la tensión de carga, este dispositivo, si se reduce, por ejemplo, la tensión de entrada o se reduce la carga, se reduce la corriente que circula por acá. Entonces, si se reduce la corriente que circula por acá, tenemos que modificar de alguna manera la salida para que
entre en regulación. Y si se incrementa la tensión de entrada y se incrementa la carga, se incrementa la corriente que circula por el transistor. Por lo tanto el elemento tiene que compensar las variaciones, y esas variaciones no tienen que ser tan grandes. O sea, para que yo trabaje sobre un regulador paralelo, las variaciones entre la entrada y la salida deben ser lo más pequeñas posible, que es un dato, y que las variaciones de carga que se provocan sean las mínimas posibles. Entonces, las variaciones de potencia que absorbe el regulador paralelo sean las más chicas posibles. Esa es una de las situaciones de este tipo de regulador. Entonces lo que estamos diciendo acá, que la variación de I sub S, siendo I sub S, la variación, habíamos dicho que I sub S, la variación de la tensión de entrada sobre R1 es la variación de la corriente I sub S. Y con la tensión de entrada y salida constante, la variación, esta es menos la variación de la corriente de carga. Por lo tanto, esto acá no lo veo bien, no lo puedo ver. Tensión de entrada sobre R1, bueno, es la corriente de carga máxima que tengo. Y si yo hiciera, por ejemplo, con estos valores, te dice en la figura 1715 qué valor nominal de potencia debe tener R1 si el voltaje de entrada máximo es 12,5 voltios. Cuando esto se ponga en cortocircuito, la tensión de entrada aparece directamente sobre R1. Por lo tanto, la diferencia de tensión de entrada y salida es de 12,5 voltios. La potencia es la tensión al cuadrado sobre R1, 12,5 voltios al cuadrado sobre 22 ohmios me da 7,5 vatios. Quiere decir que si esto se llegara a poner en cortocircuito, esta resistencia por lo menos debería ser de 10 vatios para asegurarme que no se rompa. Cosa que es una limitación significativa. ¿Qué características tienen los reguladores lineales? En primer lugar, tienen como ventaja la simplicidad de diseño, debido a que utilizan pocos componentes. Para potencias menores de 10 vatios, el costo de los componentes es relativamente bajo. Y como desventaja, al ser un regulador lineal, tiene baja eficiencia. Los reguladores lineales poseen una eficiencia del orden del 30 al 60%. O sea, es muy baja. Cuando yo hablo de uno conmutado, estamos hablando de entre 70 y 95%. La disipación de calor debido a su baja eficiencia, el resto de energía se disipa, digamos, en las resistencias. Se disipa en la resistencia y se disipa en el elemento regulador. Por eso tiene baja eficiencia. ¿Qué parámetros de selección tienen los reguladores lineales? En primer lugar, la tensión de entrada, que es el máximo valor que yo puedo aplicar en la entrada del regulador para funcionar sin problemas. La corriente de salida es la máxima corriente que puede circular por el regulador. La tensión de salida es la tensión que suministra el regulador. Tiene una corriente de reposo, normalmente, que consume el regulador, y una caída de tensión interna, que es el dropout, que es la diferencia de tensión entre la entrada y la salida para que el regulador funcione correctamente. Es decir, si yo tengo un regulador de 12 voltios como salida, la entrada como mínimo, debe tener 2 o 3 voltios de diferencia con respecto a esa salida, para que regule. Si no, no trabaja. Entonces, la tensión de dropout
es una tensión de referencia y ese valor cada vez se va haciendo más chico con los diseños de estos reguladores. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Otra de las características, por supuesto, la potencia de disipación. Ustedes tienen reguladores con distintos empaquetados que van desde los formatos del TO92, TO220, TO3, TO66, que son todos los formatos básicos donde pueden ir instalados los circuitos reguladores, al igual que transistores o tiritorios o lo que se les ocurra, sobre el mismo formato. Entonces, los fabricantes siempre van a trabajar sobre las potencias de disipación de estos dispositivos. Entonces, entre 0,5 y 0,6 vatios para formatos TO92, esos epitaxiales negros, 2 vatios sin disipador y hasta 15 vatios con disipador para formatos TO220, 3 vatios sin disipador para formatos TO3, y así para cada uno de los distintos embalajes. Con respecto a la clasificación, bueno, hay una forma de clasificar los reguladores lineales. Se pueden clasificar según la tensión de dropout. Entonces, una de las características que tiene las últimas clasificaciones es la caída interna necesaria que tiene que tener el dispositivo para que regule. Entonces, en función de eso, vamos a ir categorizando los distintos tipos de reguladores. Reguladores lineales estándar requieren voltaje de entrada de al menos 2 voltios mayor que la salida para obtener una salida regulada. Bueno, esto de acá no lo puedo leer. A ver si lo pudiera bajar. Tampoco lo puedo leer. Creo que estaba acá. No lo puedo leer acá. ¿Alguien puede leer acá abajo lo que dice? Esto se debe a la caída de tensión interna de estos dispositivos, pero no leo otra cosa. Dice que es del orden de los 1.7 hasta los 2.5 volts. Bueno, entonces, fíjense ahora, ahí ya va variando el margen, ¿ve? Por eso con 2 voltios aproximadamente entre la entrada y la salida, y para los estándares están entre 1,7 y 2,5. Entre 1,7 y 2,5 es un valor estándar de dropout. La mayoría tienen esos umbrales. Pero hay otras categorizaciones de los reguladores lineales que se llaman LDO. El LDO es bajo dropout, que es importante. Fíjense, entre 1,1 a 1,3. Entonces, con una mínima diferencia de potencial entre la entrada y la salida, yo ya tengo una salida regulada. Entonces, son dispositivos que permiten obtener una tensión regulada con una caída de tensión interna menor que los reguladores estándar, lo que trae como beneficio menor disipación de energía. Es decir, si yo disipo menos caída de tensión sobre el elemento activo que tengo como control, seguramente es un beneficio, voy a tener un poquito más de rendimiento. Dice, estos son ideales para aplicaciones donde se desea obtener una tensión regulada y la fuente para obtener esta no nos permite utilizar un regulador estándar, debido a que la caída interna que produciría esta no nos permite obtener la tensión deseada. Bueno, entonces, el dropout para los LDO van entre 1,1 y 1,3 voltios de caída de tensión interna. Y hay otra categorización que se llaman BDLO, BLDO, o sea, son de muy baja caída de tensión interna. O sea, los BLDO, Very Low Dropout, van entre 0,7 y 1 voltio. O sea, hace falta
1 voltio de diferencia entre la entrada y la salida regular. Esa es la caída interna. Por lo tanto, el dispositivo es 7 y 1 voltio. Que a mí me parece que es realmente muy importante y se pueden sacar características. Entonces, si se fijan acá, reguladores estándar, por ejemplo, MCE es de la línea Motorola, los 78XX, la de National LM78XX, con tensiones entre 5,9 y 15, 24 voltios, y las corrientes asociadas, los de Motorola y National para reguladores negativos, con distintos tipos de encapsulados, los plásticos con los TO92, 220, y con distintos tipos de encapsulados de tratamiento superficial. Tienen sobre determinada cantidad de formatos se ponen una cantidad de dispositivos impresionantes. Reguladores lineales LDO y BDLO, los modelos, las tensiones asociados a los ajustes, los proveedores y las corrientes asociadas a estos dispositivos, con los distintos encapsulados que están asociados, que son importantes. Y bueno, de la parte discreta, lineal discreta, es la que hemos presentado hasta hoy. Nos queda toda la parte lineal, pero integrada, toda la parte lineal integrada, y toda la parte conmutada con dispositivos que son monolíticos de 3 terminales, fijos, variables, positivos, negativos, y de n terminales, que vamos a ver varios, para que vayamos arrastrando. Y después todo lo que sea fuente conmutada. ¿Cómo han visto esta parte? ¿Les ha interesado? ¿La han visto bien? ¿Agradable? Sí, ¿Desagradable? profe. Sí, sí, estaba buena. ¿Entendida? Sí. Tiene mucha información. Yo, a medida que vaya elaborando cosas, voy a ir subiéndole información para que tengan. Consúltenlo porque es importante, esto lo van a usar todos los días. Realmente es interesante. El miércoles que viene es el día de la UTN, o sea que no hay actividad, ¿saben? Recién vamos a tener el 26. El 26 vamos a retomar de nuevo y vamos a continuar con toda la parte de reguladores lineales, pero monolíticos, de 3 terminales, positivos, negativos, y de n terminales, como para ir avanzando con estos temas. Agradecidos por la presencia de ustedes, como siempre, chicos. Muchas gracias, profe. A usted, Muchas profe. gracias. Buenas noches. No, profe, nos vemos. Chao, profe. Gracias. Que anden muy bien.